A ver, todos estamos acostumbrados a que los precios de las cosas cambien, ¿no? El café, la gasolina, pero ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo se decide el costo de una consulta médica o de una radiografía? Pues en Colombia, la forma de calcular esos precios está a punto de dar un giro importantísimo. Vamos a entender bien qué significa todo esto. Históricamente, la respuesta ha estado muy ligada a algo que nos toca el bolsillo a todos, el salario mínimo. Pero eso justamente es lo que está por cambiar. El gobierno acaba de introducir una nueva medida para, digamos, desconectar los costos de la salud de esas negociaciones salariales que vemos cada año. La meta: buscar más estabilidad. Para desglosar bien este tema, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a explorar por qué se necesitaba una nueva forma de fijar precios. Después, vamos a conocer a la protagonista de esta historia, la UVB. Analizaremos por qué este cambio es tan relevante, veremos cómo se aplica directamente en las tarifas de salud y al final cerramos con las ideas clave que nos tenemos que llevar. ¡Empecemos! Muy bien, entremos en materia. Durante años, aquí en Colombia, muchísimos costos que regula el Estado, incluyendo tarifas clave en el sector salud, han bailado, por así decirlo, al ritmo del salario mínimo. Cada año, esa negociación del salario terminaba dictando el aumento de un montón de otros costos. Y aquí es donde aparece un concepto clave: desindexación. Suena un poco técnico, pero en realidad es simple. Significa cortar ese cordón umbilical que unía a todos estos costos con el salario mínimo. El objetivo es muy claro: acabar con esos aumentos a veces bruscos e imprevisibles que se generaban con las negociaciones salariales de cada diciembre. Entonces, si ya no se usa el salario mínimo como referencia, ¿qué se usa ahora? Bueno, para resolver este dilema, el gobierno ha diseñado una herramienta a la medida, una nueva unidad de valor pensada exclusivamente para esto. Y aquí la tenemos, la Unidad de Valor Básico, o como la vamos a llamar, la UVB. Fue creada por ley en 2023 y su único propósito es ser la nueva regla, la nueva vara, para medir tarifas, multas y otros cobros del Estado. Pensemos que es como un metro que no cambia de tamaño por presiones políticas, sino que se ajusta por factores económicos reales. Ahora, lo más interesante es cómo se calcula su valor cada año. Es un proceso súper transparente de 3 pasos. Primero, su ajuste se basa en la inflación, específicamente en el famoso Índice de Precios al Consumidor, el IPC. Segundo, el DANE certifica que esa cifra sea correcta. Y tercero, el Ministerio de Hacienda publica el valor oficial. La gran diferencia es que su valor depende de la economía, no de una negociación política. Ok, ya definimos qué es la UVB. Ahora, vamos a lo práctico. ¿Cuál es el impacto real de pasar del sistema antiguo a este nuevo? Esta comparación lo resume todo. A la izquierda, el sistema antiguo. Imaginen una gráfica llena de picos, súper volátil, impredecible porque dependía de las tensiones de la negociación del salario. A la derecha, el nuevo sistema con la UVB. Una curva mucho más suave, más predecible. ¿Por qué? Porque sigue el ritmo de la inflación, no de los debates políticos. El objetivo es claro: pasar de la incertidumbre a la estabilidad. Muy bien, ya entendimos el concepto. Pero, ¿cómo aterriza esto en una sala de urgencias o en un laboratorio clínico? Pues bien, la conexión directa entre la UVB y los servicios de salud se establece en un documento oficial que es clave. Y esto es muy importante aclararlo, no es para todo. La UVB se va a aplicar de forma obligatoria en situaciones muy críticas y de emergencia. Pensemos en la atención a víctimas de accidentes de tránsito, de desastres naturales o de atentados. También se va a usar para la atención inicial de urgencias y así se garantiza que el costo sea claro y esté estandarizado desde el primer momento. Y hay que marcar una fecha en el calendario: 2026. A partir de ese año, los precios oficiales de miles y miles de procedimientos médicos en estas categorías de emergencia van a dejar de calcularse en pesos o en salarios mínimos para pasar a expresarse en UVB. Así que el cambio ya está en marcha. Para que esto sea todavía más claro, veamos unos ejemplos reales sacados de la lista oficial. Un análisis de sangre súper común, como un cuadro hemático, va a tener un valor fijo de 1.66 VB. Una radiografía de mano, 6.36 VB. ¿Y cómo se traduce eso a pesos? Pues es muy fácil, simplemente se multiplica ese número por el valor de la VB que se publique para ese año, simple y directo.
Bueno, ya vimos el qué, el cómo y el por qué. Ahora vamos a sintetizar todo esto en las ideas clave que nos tenemos que llevar de este cambio tan importante. Y para que no quede ninguna duda de la seriedad de este asunto, la propia circular oficial lo dice textualmente así: las tarifas de salud deberán ser calculadas con base en su equivalencia en la unidad de valor básico. Las palabras son muy claras. Esto no es una opción, es una directriz. En resumen, los puntos claves son estos. Colombia está adoptando una nueva medida, la VVB, para calcular costos. Esta medida se actualiza con la inflación, no con negociaciones políticas. A partir de 2026, va a ser la base para las tarifas de servicios de emergencia. Y todo esto con un gran objetivo en mente: lograr que los precios en salud sean mucho más estables y predecibles. Estamos frente a un cambio que suena muy técnico, pero sus implicaciones son enormes para el sistema de salud. Y claro, esto nos deja con la gran pregunta en el aire: ¿logrará la VV traer por fin esa predictibilidad y esa estabilidad que tanto necesitan los costos de la salud en Colombia? Pues bueno, la implementación en los próximos años nos dará la respuesta.